Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, mi nombre es Enrique, segundo contacto, segundo acercamiento en el cual vamos a charlar de lo que son las experiencias en el campo de la hipnosis regresiva, también de la visión remota, algo que se está hablando cada vez más y que muchos de ustedes se están interesando. Entonces la idea, el fin de estos contactos es eh, llevar a través de las experiencias que hemos tenido en este campo, a través del tiempo, esa información para que empiecen a conocer de qué se trata todo esto y de cómo se utiliza de manera, por supuesto, consciente y responsable de muchos de los que estamos tratando con todo este tipo de alternativa o terapia, por llamarlo de alguna manera, diferente a muchas otras de las que ya han visto, no solo en la parte tradicional, sino también en todo ese abanico de lo que son las alternativas o actividades holísticas. En el clip anterior o en el contacto anterior hablamos mucho de lo importante que es informarse y realmente tener conocimiento a donde uno va a practicarse algo. Y también sacarse un poco de la cabeza de que nada es mágico, aunque lo parezca. Siempre, o por lo menos desde mi experiencia y desde lo que yo manejo, tratamos de que cada persona que se sienta identificada con este o con otros tipos de movimientos, se dé cuenta de una vez que no hay nada mágico allá afuera. Todo está en nosotros, en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Y por más que sea una frase muchas veces dicha, realmente es así. Y tiene que ver con ese poder interno que todos tenemos y que muchas veces está afectado, no solo por experiencias de vida, sino que también hay factores externos, energías externas que hacen que muchas veces nuestra vida no pueda disfrutarse en plenitud. Entonces, cuando uno a través de lo tradicional o lo conocido empieza a buscar ese alivio a los síntomas o dolencias y muchas veces no lo consigue, termina recurriendo a otras alternativas. Entonces, ahí hay que prestar atención. Como dije en el video anterior, mi fin no es desmerecer o desprestigiar lo que hacen otras personas y los métodos, los cuales son muchos. Las bases de la mayoría o de su gran mayoría son todos positivos. El tema es cómo se los emplea, ¿no? A través de los años nos han enseñado, por una cuestión cultural, religiosa, muchas veces nos han educado en eso, que todo viene de afuera, todo lo positivo o lo bueno, o cuando realmente estamos en condiciones complicadas, tenemos que hallar la solución afuera. Y eso es un gran error, seguir hoy pensando que todo lo que nos puede resolver una situación o un problema está afuera, y la verdad es que es seguir en ese engaño. Entonces, desde nuestro lugar de divulgadores, también de investigadores de todos estos temas, que ponemos en práctica, y eso hay que aclararlo, todo lo que voy a decir en esta sucesión de videos, en este canal, va a ser productos de experiencias que yo mismo tuve que pasar para autoconvencerme. Y en este aspecto podemos decir que hay que filtrar todo lo que nosotros busquemos, toda la información, el conocimiento que nos llegue,
más allá de quien lo diga. Por eso decimos que no hay que creer de manera ciega en una persona o en un determinado canal o medio. Hay que nosotros mismos empezar a buscar realmente si la información es verdadera o no. Y en esto por ahí yo sé que es complicado empezar a filtrar todo este tipo de información o conocimiento, el cual hay mucho ruido también, mucha desinformación disfrazada de verdad, ¿no? Entonces, antes que eso hay que empezar a sentir, a descubrirnos nosotros como seres, qué somos, de qué estamos hechos. Entonces, cuando empezamos realmente a entender de qué parte estamos formadas, empezamos a percibir de manera diferente lo que viene de afuera. Entonces empezamos a utilizar ese sentido extra que tenemos, que quizás es uno de los más importantes, que es la intuición. Cuando empezamos a intuir, a sentir, empezamos a poder tener la capacidad de filtrar y no quedarse con lo que uno nos diga, ni siquiera lo que yo estoy diciendo, porque puede ser una verdad para mí, para mi experiencia, y como somos todos seres individuales, tenemos distintas necesidades, tenemos distintos procesos y tiempos en esta experiencia, en esta vida, y es necesario que empecemos a poder discernir desde lo que sentimos, esa vibración que viene, que no podemos explicar todavía qué es, pero esa energía que viaja y que hace que intuyamos muchas veces si vamos por un buen camino, si estamos escuchando algo que realmente nos llega de una manera positiva o no. Entonces, eso también lo que invito a hacer, ¿no? Empezar a ejercitarnos, tratar de apagar esos 5 sentidos que realmente nos mantienen en una frecuencia determinada, esos 5 sentidos físicos que todos conocemos, y empezar a utilizar más esa intuición. Entonces, con esto vamos a hablar un poquito de, bueno, o por lo menos de mis experiencias, ¿no? Como hablamos recién, las experiencias son todas individuales y los puntos de vista o las verdades que podamos tener o creer son siempre subjetivas y están sujetas a lo que nos llega. En este aspecto podemos decir o puedo decir que a través de las experiencias en regresiones hipnóticas y también en visión remota estamos intentando primero descubrir realmente qué somos, porque por mucho tiempo se nos ha mentido, se nos ha engañado y se nos ha utilizado. Pero más allá de eso, que es un poco más profundo y tiene que ver por supuesto con el verdadero despertar de conciencia y con toda esa información y esos conceptos que a veces no estamos preparados para escuchar o para absorber. Por eso también creemos que todo llega cuando tiene que llegar, y cuando uno está realmente preparado empieza a vibrar, ¿no?, en esa frecuencia, y a veces pasa y a veces no pasa en esta experiencia de vida. Sin embargo, tampoco hay que frustrarse o sentirse menos. Cada uno es como es, y en esto hay que ser pacientes. En realidad todos somos iguales. Lo que no es igual es el tiempo y la experiencia que estamos pasando. Y tiene que ver con la individualidad. Nosotros venimos a esta vida a tener experiencias individuales, más allá
de que obviamente por una cuestión natural necesitamos tener dos personas que nos traigan a este mundo. Pero más allá de eso, todo el camino que nosotros tenemos aquí es individual, porque el día que nos toque dejar este cuerpo físico, este traje, este vehículo, que ese día llega y a todos nos pasa, tengamos la suficiente conciencia como para seguir en lo que viene. Y de eso se trata, sin explayarme mucho en eso que viene, que seguramente lo vamos a charlar, porque tiene que ver con todo esto. Vamos a ir realmente a explicar un poco de manera sencilla, y en esto yo los incito a que pregunten, a que aporten al canal, ya sea sus inquietudes, sus críticas, ¿por qué no? Me pueden decir lo que quiera, siempre y cuando sea con respeto y constructivo. No sé, se me ocurre, por ejemplo, la música de fondo es muy aburrida, me hace dormir, etcétera. Cualquier cosa que sea constructivo y que entre todos podamos hacer crecer este canal. Y bueno, de alguna manera, si lo que les comunico les llega, obviamente que siempre esto es un ida y vuelta. Tenemos que pensar que todo es energía, y realmente lo que me pasa a mí con todo esto es que este conocimiento que he podido ir adquiriendo, y que seguramente será mucho más, porque esto es un aprendizaje continuo, tiene que ser un ida y vuelta. Es la manera de que todos tenemos para progresar. Todos al mismo tiempo somos profesores, somos maestros y también alumnos. Todos enseñamos y aprendemos al mismo tiempo. Y eso es algo muy bueno, muy positivo que tiene la vida. Hay que empezar a descubrirlo, Y bueno, yendo un poco a lo que es la hipnosis regresiva, o como hoy se conoce, porque realmente podemos hablar mucho de la terminología, ¿no? El ser humano siempre tiende a poner etiquetas y nombres a distintas cuestiones, ¿no? Y en realidad los que estamos en esto no tenemos la capacidad de hipnotizar, es decir, esa palabra que viene, o lo que muchos creímos en un principio y muchos otros creen, porque también hoy se sigue creyendo eso, que el hipnotista o el que tiene este conocimiento tiene la facultad de poder tomar el control de la otra persona. Y realmente es un concepto que está equivocado, porque en realidad lo único que se hace en una sesión de hipnosis es ayudar o guiar al paciente o a la persona a concentrarse en un estado que podemos llamar estado hipnótico. Esta concentración se realiza a través de técnicas, que cada uno tiene su técnica y muchas pueden ser diferentes. En mi caso es una técnica bastante sencilla, y yo la puedo separar, por ejemplo, en tres partes. La primera es una relajación, y muchos que por ahí practican la meditación, practican alguna actividad que tenga que ver con una conexión natural de cuerpo, mente y el entorno, pueden estar más o menos sabiendo de qué se trata. La relajación al principio es una relajación, por ejemplo en mi caso, que lo empleo con una respiración, ejercicios de respiración, para tratar de que todo el cuerpo se afloje, no solo el cuerpo sino la mente. Tenemos que entender que para lograr un estado hipnótico o un estado de concentración tenemos que relajar esta mente y este cuerpo.
Por eso muchas veces se utiliza una camilla, un sofá, un sillón, donde la persona esté cómoda. Tranquilamente una sesión se puede hacer hasta sentado, de pie. Es decir, tenemos que también romper con este mito que la persona se duerme. La persona no se duerme nunca. Y lo que alcanza sí es un estado de concentración que muchas veces parece que está, eh, que está dormido, pero lo que muchos por ahí pueden pensar que la persona entra en un estado donde no es capaz de, no sé, de pronto piensan que pierden la conciencia, y esto nunca pasa, porque el estado que se alcanza es de hiperconciencia, es decir, la persona está tan concentrada en sus recuerdos, en su proceso, en lo que tiene que trabajar, incluso está pendiente también un poco de todo lo que está pasando a su entorno. Obviamente está tan concentrado en el proceso que lo externo, lo podríamos llamar lo físico, pasa a un segundo plano, y de esa manera se trabaja. Pero para que ustedes tengan una idea y también tengan en cuenta que la persona en cualquier momento puede decir o decidir terminar con la sesión. Por supuesto que el guía tiene que evaluar qué momento la persona elige eso. No es lo mismo, por ejemplo, tener una necesidad fisiológica como ir al baño, que de hecho se puede y pasa todo el tiempo, en donde la persona pide para ir al baño y se la saca de ese estado por un momento, y la persona va al baño, vuelve y seguimos con la sesión como si no hubiese pasado nada. Obviamente que con esto le quiero explicar que muchas veces la persona, cuando está trayendo un recuerdo, una emoción, y de las emociones también vamos a hablar, cuando está trayendo un evento que nosotros como guía llevamos a la persona a que vaya a buscar algo que realmente lo ha marcado, pero desde un lugar negativo, ¿qué es lo que hay que trabajar? Entonces puede ser que en una sesión una persona no se sienta cómoda y quiera salirse de ese momento o ese trance, porque puede tener mucha angustia, puede tener mucho miedo, puede tener mucha tristeza, no quiera revivir lo que ha pasado, pero obviamente es necesario sacar todo eso. Entonces el guía evalúa en qué momento esa persona se trae otra vez al presente. De todas maneras, lo que quiero transmitir es que el paciente nunca pierde su conciencia. Todo lo contrario, alcanza un estado de conciencia que a veces a muchos nos pasa que es difícil de alcanzar en un estado, digamos, normal o natural. Entonces por eso se puede trabajar con más profundidad. Se me ocurre también que muchos pueden pensar que una persona viene y entra en un estado de relajación profunda y se duerme. Bueno, esto es muy difícil que pase, porque nosotros con la experiencia estamos atentos a eso, y si eso pasara, en realidad no pasaría nada, porque la persona se duerme, a lo sumo se relaja mucho, duerme 15 o 20 minutos, se la despierta y bueno, y no pasa nada y ya está. Lo que nosotros intentamos es que la persona interactúe, porque tiene que contarnos qué está sintiendo, qué está viendo, qué está imaginando, porque el guía no tiene la capacidad de ver lo que está pasando ahí, en esa otra realidad. Por lo menos en este tipo de terapia hipnótica que es verbal, ¿no? Porque sabemos que hay otros métodos, pero en esto, por ejemplo, de lo que yo conozco.
Entonces también pueden surgir muchos cuestionamientos a este tipo de actividades, que está perfecto, está perfecto. La persona que llega a una consulta es una persona que ya ha probado otras metodologías, otras alternativas, tradicionales o no, y realmente no les ha funcionado. Tampoco con esto quiero decir que la terapia regresiva funcione con todas las personas. Eso no es real. Y a veces pasa que una persona viene, prueba una vez, prueba otra vez y no tiene esa capacidad hipnótica para entrar en ese trance, en ese estado. De todas maneras, es natural que pase. Y realmente hay otras alternativas como para que esas personas puedan de todas maneras tener una sesión, y eso hoy se conoce como visión remota, que vamos a explicar más profundamente en otro video. Para adelantarles, les explico que hay personas que también se preparan para eso, que tienen la capacidad de entrar en trance muy rápido, y a través de ese lugar que se va o al que viajamos, entre comillas, con el pensamiento, podemos trabajar de manera energética con una persona, por ejemplo, que no puede entrar en ese estado, con experiencias que son increíbles, y espero muy pronto empezar a poner estas sesiones en este canal para que ustedes vean que todo esto no solo son palabras y quedan ahí. Esto realmente pasa, es un fenómeno que hay que empezar a divulgarlo, hay que empezar a entenderlo, y, y a la vez es algo muy esperanzador porque hoy tenemos en nuestras manos la capacidad de darle voz, por ejemplo, a personas que cognitivamente no pueden, porque más allá de que una persona con todas sus facultades físicas y psíquicas puedan venir y no entrar en una sesión, y podemos trabajar con ellas igual, entiendan que también podemos acercar esta herramienta a personas que cognitivamente no pueden hacerlo, porque están disminuidos intelectualmente de manera, no sé, desde la niñez o por distintas cuestiones, o por ejemplo, personas que lamentablemente por algún accidente quedan sin comunicación, por ejemplo, personas que están en estado vegetativo, parálisis cerebral, ACV, algunas condiciones, por ejemplo, como el autismo. Y yo sé que esto va a generar un poco de ruido y quizás polémica, pero realmente es una herramienta que tiene un potencial y un poder que no podemos dimensionar, y que hoy es, al menos en lo que yo entiendo, y en eso también tengo que ser claro, esto es un punto de vista subjetivo, es mío y es de acuerdo a mis experiencias, más allá de que haya muchos que también estamos pensando en esta línea, no solo pensando, sino que haciendo experiencias y teniendo resultados. Entonces, cuando empezamos a hablar de todo esto de manera natural, sin filtros, obviamente que puede hacer un poco de ruido, y lo entendemos, o lo entiendo perfectamente, porque alguna vez estuvimos también del otro lado. Entonces imagínense que una persona que es entrenada para esto, que podemos denominarla soporte, que tiene la capacidad de entrar en ese estado muy fácilmente, puede conectar muy rápido con la parte energética, con la parte espiritual de la otra persona. Y bueno, lo voy dejando acá para que estemos
ahí, pendientes de los videos que se vienen, y claro que vamos a seguir hablando de todos estos temas. Y bueno, desde ya les doy las gracias, los invito a que colaboren con el canal, que se sumen y que cualquier inquietud puedan hacerlo libremente, lo que les parezca. Así nos ayudamos entre todos y podemos llevar todo este conocimiento a personas que realmente lo están necesitando. Muchas gracias y seguimos en contacto.